es una derrota al fascismo. O sea, ya el fascismo no es el Centro Democrático, sino que es Abelardo del Espriella. Pero bueno, habla un poco de que es una victoria compartida por esos sectores políticos tradicionales en el Congreso. Pero desde otra perspectiva, Luis Carlos, esto se puede, si lo capitalizan bien, convertir en una derrota, en una victoria narrativa de Abelardo del Espriella, porque lo que se está diciendo en las redes sociales y como lo están interpretando la mayoría de colombianos que eligió a Abelardo del Espriella, es que se confirma la tesis de los de siempre contra el proyecto, digamos, renovador de Abelardo del Espriella. Si eso lo canalizan bien y lo desarrollan bien, me parece que la gente va a entender eso precisamente, que los de siempre ganaron y termina siendo una victoria pírrica para los de siempre si la opinión pública lo lee de esa manera. Es una victoria pírrica para el Centro Democrático, Luis Carlos, que no está entendiendo, es que la política se juega en varias canchas, entonces hicieron un gol en una de las canchas, pero en la otra los están goleando, que es en ese terreno narrativo, ¿no? Están perdiendo el liderazgo en la opinión pública y perdiendo el favor de la opinión de derecha en Colombia, y eso pues es muy peligroso a mediano plazo. Tienen la ventaja de que no hay elecciones pues en los próximos meses y no hasta el año entrante, pero de todas maneras, como bien analizaban los oyentes, eso se los pueden cobrar muy duro en esas elecciones regionales. Anoche no solo se eligió un nuevo presidente del Senado. Anoche pudo haberse escrito uno de los capítulos más delicados en la historia reciente del Centro Democrático, porque millones de colombianos jamás imaginaron ver una imagen que durante años parecía imposible: el uribismo y el petrismo votando en la misma dirección para derrotar al nuevo gobierno. Dos fuerzas políticas que durante décadas construyeron su identidad presentándose como enemigos irreconciliables, terminaron coincidiendo en una de las votaciones más importantes del inicio de esta legislatura. Y aquí nace la gran pregunta que desarrollaremos durante este video. ¿Qué mensaje recibió el electorado del Centro Democrático? ¿Cómo explicará ese partido que, después de años denunciando al petrismo, terminó haciendo causa común con él en una votación decisiva? ¿Fue una estrategia política legítima, un cálculo de poder o una decisión que podría tener costos electorales? Porque más allá de quién ganó la presidencia del Senado, lo verdaderamente importante es lo que podría ocurrir en los próximos meses. Se aproxima una nueva campaña regional y serán los ciudadanos quienes tengan la última palabra. Muchos votantes podrían preguntarse si el partido que prometía ser el principal muro de contención frente al petrismo terminó priorizando una disputa con el nuevo gobierno por encima de las diferencias que durante años defendió. Para algunos, esta fue simplemente una alianza circunstancial. Para otros, fue una señal de que la política tradicional sigue poniendo las estrategias por encima de los principios. Y cuando un partido comienza a generar dudas entre su propia base electoral, la factura no siempre llega al día siguiente, a veces llega en las urnas. ¿Estamos viendo apenas una jugada parlamentaria o el inicio de una transformación que puede debilitar el liderazgo político que Álvaro Uribe construyó durante más de 2 décadas? ¿Podría este episodio marcar el comienzo del desgaste definitivo del uribismo como principal fuerza de la derecha colombiana? Hoy vamos a analizar los hechos, las reacciones y las consecuencias que podría dejar esta inesperada votación, porque lo ocurrido anoche podría terminar siendo mucho más que una elección en el Congreso. Para algunos analistas, podría convertirse en el primer síntoma del inicio del fin de una era política que parecía imposible de desafiar. Sí, señor. De batalla entre el abelardismo y el Centro Democrático. Fíjese. Ahí van a quedar algunas heridas, me parece. Claro, pero fíjese cómo el Centro Democrático declinó la presidencia de la Cámara en el primer año para ir por la presidencia del Senado con esa Mario jugada, Enríquez. al final, esa fue la que ganaron. Exactamente. Y por eso es que levanta la mano los conservadores, postulan a Nicolás Barguil, que es monteriano, que es cordobés, que es cercano, conocido del presidente Abelardo de la Espriella. Carambola, por eso digo que eso es por eso carambola. se logra el consenso. A 3 bandas fue esa carambola. En esa regla no escrita que hay en el Congreso colombiano, que es que el partido más votado, el partido de gobierno más votado, tiene derecho a la primera presidencia en cada cámara, pues llevaba a que el Centro Democrático, entre otras cosas, tuviera las 2 presidencias. Y claro, obviamente esa situación de acumular 2 presidencias en un solo partido era complejo, y entonces el Centro Democrático dijo, no, pues la mía es la del Senado. Y bueno, finalmente mire usted que la hizo respetar, Néstor, en esa alianza tan inesperada, tan inusitada, que claro que la pregunta es si se acabó ayer la alianza o si la alianza sigue.
pues porque bueno, ayer tuvo un primer resultado, pero quizás se entusiasman. Pero yo creo si me que más pregunta allá a mí, que Héctor, lo de ayer fue nacimiento y defunción Sí. de la alianza, entre el petrismo y el O uribismo. sea, ¿usted cree que se acabó ayer? Yo creo, Néstor, Yo me creo- parece por Sí, sí, los, sí. por Yo no los veo a mensajes Iván a los que Cepeda yo... votando absolutamente por- nada que pero- tenga que ver con el pero expresidente sí hay un- Uribe. pero hay me- un tema que me equivoqué, parece yo clave, había dicho Néstor. lo mismo el viernes. Sí, pero ya, Iván ya nos Cepeda, hemos equivocado varias veces, pero Néstor, yo creo que hay un tema que sí me parece que vale la pena revisar si es que hay un acuerdo, yo no sé si expreso, tácito o con los mensajes esos que se enviaron durante durante estas últimas horas del respeto a la oposición y de la no persecución. Mire que ambos insistieron en que yo no lo persigo a usted, yo cuido a su familia, yo le protejo su vida. Ambos dijeron lo mismo. Mi pregunta es, esa intención del presidente de la Espriella de poner bajo la justicia e incluso extraditar al ese es el presidente Petro, fantasma, ese es el ahí fantasma. se rompió ese acuerdo, el acuerdo de ayer impide que el presidente de la Espriella logre eso, es decir, el Centro Democrático no se va a sumar a una persecución en la comisión de acusaciones contra Gustavo Petro. Esa es la pregunta de fondo Néstor, yo creo me que- parece que hay. Y mi respuesta es que efectivamente ese acuerdo sí se va a mantener. Yo creo que al presidente Petro ayer pudo respirar aliviado porque me parece, yo creo que sincera la declaración del presidente Es que Uribe Petro viene de diciendo- que él no va a ponerse a perseguir a los Y de hecho, el expresidente Uribe lo ha agradecido volvió a decir Petro. ayer el presidente Gustavo Petro, que él nunca había perseguido a Uribe, y tiene razón, y que hasta última hora permitió el cambio de guarnición militar Y el para el mismo Uribe carcelazo de le ha- Santiago Uribe. Así que hay mucho de personal, mucho del futuro de Claro, Petro en Néstor, las es que batallas lo único se que están tienen dando. en común, lo único que tienen en común Gustavo Petro y Álvaro Uribe es que los dos fueron maltratados por Abelardo de la Espriella. Y por eso yo creo que esa unión que para muchos es inconcebible del petrismo y el uribismo eligiendo presidente del Senado va a estar no muerta, sino latente. Va a estar ahí, no necesariamente activa como una coalición ni mucho menos, pero sí va a estar ahí cada vez que el presidente del gobierno los considere irrelevantes a los dos expresidentes y a los dos bloques políticos más importantes del Congreso, se le van a volver a unir. Y lo de ayer, más que un acto de quedarse con una presidencia, era una declaración básicamente de aquí estamos y aquí nos quedamos y seguimos siendo la principal fuerza política del Congreso, los dos unidos. Entonces no nos toreen, no toreen en las abejitas porque las abejitas pueden terminar revolcando al tigre. Sí. Cuando se juntan dos enemigos, como se juntaron anoche, y el petrismo y el uribismo, pues obviamente el otro, el común, que es el abelardismo en este caso, va a tener que preocuparse o va a tener que replantear la estrategia, porque al final de cuentas, dicho todo lo anterior, Sofía, ayer el gran derrotado es la primera derrota para el presidente Abelardo de la Espriella, ¿cierto? Claro, pero yo creo que no podemos perder de vista que aquí hay dos motivaciones muy distintas que en el resultado se juntan. Y es el petrismo lo que va es en contra del presidente electo Abelardo y en contra de lo que sea que promueva el presidente electo Abelardo. Y el Centro Democrático, por otro lado, tenía otra motivación y era defender lo que históricamente ha pasado y es que la bancada mayoritaria de gobierno tenga la presidencia. Y en el resultado se unieron, pero eso es otra cosa. Ahora, lo que tienen que darse cuenta, ojalá muy pronto, en el gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella, es que el Centro Democrático es su aliado. En ningún momento han tenido diferencias ideológicas, porque si siguen en esa batalla, el único que va a ganar Es cierto, es Petro. es una batalla. La política tiene una regla que casi nunca cambia. No existen aliados permanentes ni enemigos eternos. Existen intereses. Y cuando el poder está en juego, muchas veces los discursos de campaña quedan en un segundo plano frente a las decisiones estratégicas. Lo ocurrido en la elección del nuevo presidente del Senado volvió a demostrar esa realidad. Sectores que durante años se enfrentaron con dureza terminaron coincidiendo en una misma votación, no porque necesariamente compartan un proyecto político, sino porque, en ese momento específico, sus objetivos convergieron. Esa es la esencia de la política. Cada partido calcula qué gana, qué pierde y qué mensaje envía. Algunos privilegian la coherencia ideológica, otros consideran que la prioridad es impedir que un rival concentre demasiado poder. Son lógicas distintas que suelen generar debates intensos entre simpatizantes y analistas. Sin embargo, estas decisiones también tienen consecuencias. Cuando un partido toma una decisión que sorprende a su propia base electoral, corre el riesgo de abrir un debate interno. Hay quienes interpretan esos movimientos como una muestra de habilidad política. Otros los ven como una contradicción con el discurso que defendieron durante años.
La gran incógnita es si este tipo de alianzas circunstanciales fortalecen a quienes las impulsan, o si, por el contrario, terminan debilitando la confianza de una parte de sus votantes. Esa respuesta no suele conocerse en el mismo momento de la votación. Se conoce meses después, cuando llegan las elecciones y los ciudadanos deciden si respaldan o castigan esas decisiones. Porque una cosa es ganar una votación en el Congreso y otra muy distinta es ganar la confianza de millones de electores. En ocasiones, una victoria parlamentaria puede convertirse en un costo político si los votantes sienten que el partido actuó de forma distinta a lo que esperaba. Por eso, lo ocurrido en el Senado no solo representa una disputa por una presidencia legislativa. Haya un poquito de egos lo que está pasando. 7 de 19 minutos, el presidente de la Espriella apostó por aplastar literalmente al Centro Democrático. Eso fue lo que no pudo pasar el día de ayer. Para quien quiera opinar, la cuenta Blue Radio, cuenta Néstor Morales sobre esa votación, sobre la celebración que fue realmente ruidosa entre los senadores del petrismo y los senadores del uribismo. Una batalla que no habíamos visto nunca, los dos en la misma orilla política. Señor Andrés. Sabe que si algo tiene bueno la política colombiana, Néstor, y yo creo que lo vimos ayer, es que tiene esa capacidad de echarle un poquito de agua fría a quien quiera que sea, que se le sube un poco el triunfo a la cabeza. Pasó con Petro, ha pasado con presidentes antes, y independientemente de si usted apoya o no al gobierno entrante de Abelardo de la Espriella, yo creo que es bueno que todo gobierno entre a ejercer su mandato con un poquito más de humildad, con respeto y frente a las demás instituciones. Mire, yo no creo que esa alianza de ayer se deba considerar ni siquiera con ese nombre. Creo que fue una convergencia ocasional para este tema, pero pues por supuesto uno no se imagina a los uribistas votando, coincidiendo con los petristas ya cuando lleguen los temas a la mesa, los temas fiscales, los temas de salud, los temas de pensiones. Por supuesto ahí no tienen absolutamente nada en común, pero yo creo que lo que pasó ayer, independientemente de esa mecánica, Néstor, tiene esa virtud muy muy propia y que deberíamos estar agradecidos de la política colombiana, de ser capaz de mantener como ese equilibrio institucional, echando un poquito de agua fría. Yo no sé si estar agradecido, pero divertida sí está la política. Sí, no, me dice, Héctor, me dice Néstor, un oyente que nada del futuro del presidente Petro pasa por el Congreso porque la eventual extradición no pasa por el Congreso. No, le recuerdo a la gente que está en este tema del petrismo, la comisión de acusación hace parte del Congreso. No, pero claro que el futuro, así sea expresidente Gustavo Petro. El futuro, por cuenta de la inmunidad de los expresidentes, sí pasa por la comisión de acusación. Todo lo que el presidente hizo o dejó de hacer como presidente tiene que ver con esto, con el tema de las mayorías y con el tema de decisiones políticas. Ahí vendrá una serie de discusiones sobre los escenarios judiciales, digámoslo así, del presidente Petro convertido en expresidente, porque es cierto que pues una cosa será si en algún momento los Estados Unidos abren una indagación judicial y llegaran a ese escenario de pedirlo en extradición. Efectivamente el escenario del Congreso no juega, sino que es el de la Corte Suprema que tiene que pedir que tiene que dar un concepto. Otro es incluso algunos procesos judiciales. Por ejemplo, ayer me recordaba a alguien que el proceso, por ejemplo, por el tema de la financiación de la campaña, como la conducta ocurrió antes de que Gustavo Petro fuera presidente, esos hechos pasarían a la Fiscalía General de la Nación. Es decir, que el 8 de agosto la Fiscalía es la que investiga a Gustavo Petro en un proceso que es parecido al que ya la Fiscalía está adelantando contra el señor Roa. Y el tercer escenario, pues, es el de la Comisión de Acusaciones, que se había convertido en una gran disputa política, o que se ha convertido en una disputa política. No sabemos cómo va finalmente a hacer el desenlace de la conformación de esa comisión que se hará esta semana, Néstor. No sé si en los acuerdos políticos, que veo que Ricardo los tenía completos, los de la Cámara, incluye el de la Comisión de Acusaciones, para saber cómo va a ser la composición de esa comisión. La Comisión de Acusación de la Cámara, que es fundamental para por ahí pasa el futuro del presidente Petro. 5 curules, son 17 en total. 5 curules de la Comisión de Acusación son del Pacto Histórico. 5. Quiere decir 12 no lo son. 3 son del Centro Democrático, 3 del Partido Liberal, 2 del Partido Conservador, 1 de Cambio Radical, 1 del Partido de la U y 2 de la Circunscripción Especial de Paz. Lo que pasa es que como eso dependerá de si son liberales abelardistas o son liberales petristas, todavía faltan los nombres. Eso es con nombres, no con filiaciones políticas. Pero que haya 5 integrantes del Pacto Histórico le da un peso específico, casi una tercera parte de la Comisión de Acusación en manos del petrismo, que es la garantía que estaba pidiendo el presidente Petro en la Comisión de Acusación. Aurelio, señor. Néstor, lo que pasó ayer es lo que llaman en política en general una unidad de acción, que
si uno lo puede ver como de largo plazo, pues no tiene realmente esa perspectiva. Pero sí hay dos elementos que me parece que vale resaltar. Lo primero es que el Centro Democrático le notificó al gobierno del presidente de la Espriella y a su ministro de gobierno, Rodrigo Lara, que tiene poder de veto. Es decir, que cualquier reforma, cualquier iniciativa, cualquier proyecto tiene que pasar por la aduana del Centro Democrático. Yo creo que esa es la primera cosa que queda absolutamente clara. Y la segunda, que en ejercicio de ese poder de veto está dispuesto a cualquier cosa, así sea aliarse con el pacto histórico. Yo creo que lo más importante es la señal que el Centro Democrático emitió y que tome nota Lara y que tome nota de la Espriella de que esa es la nueva realpolitik del Senado de la República en Colombia del año 2026 a 2030, porque eso será inamovible. Ahora, por supuesto que esto que pasó ayer, pues tiene unas ramificaciones en la composición de las comisiones, de la presidencia de las comisiones, etcétera. Pero yo diría que, a mi modo de ver, ese es un aspecto que cuenta en lo que pasó, pero el aspecto principal es que el Centro Democrático le notifica al gobierno actual que está dispuesto hasta a hacer unidad de acción con el pacto histórico para volverse un poder determinante en la legislatura de estos 4 años. Quiero mostrarle este trino. Lucho, lo acaba de poner José Obdulio Gaviria. Bueno, yo creo que esto resuelve cualquier tipo de interrogante. Esto ya, listo, no hay nada más. A ver, Julito, ¿usted alcanza a leer su pantalla o no? A ver, Luis Carlos, la veo cortada. Bueno, entonces yo le digo qué dice. A ver. Dice José Obdulio. Me preguntan qué pienso de la escaramuza que armó el estratega Suárez con el Centro Democrático y el uribismo. Elección de presidente de Senado y nombramiento de una ministra que había abandonado el partido hace 3 semanas. Respuesta. Firmo este tuit de Santiago Vélez, íntegro, no le cambio una coma. Mi recomendación, borren el tablero, tomen otra vez la tiza y comiencen de nuevo, humildemente, a resolver la ecuación. Y háganle caso al maestro, no crean que se la saben todas. O sea, le está cobrando José Obdulio, que es el cerebro muchas veces del Centro Democrático, hombre, que hayan puesto, que Abelardo se haya osado a poner un candidato diferente y que le hayan nombrado a la señora Holguín como ministra y no a alguien del Centro Democrático, como para que tengamos claro cuáles fueran las motivaciones reales del Centro Democrático, que es lo que está poniendo el Centro Democrático ahí. Lo está diciendo el señor José Obdulio, ¿no? Sí. Yo creo, Luis Carlos, que esta circunstancia tiene 2 aristas. Evidentemente, a nivel, como dicen, de la realpolitik, es un triunfo del Centro Democrático y del pacto histórico. Las paradojas de la política, ¿no? Porque el pacto histórico también está, por ejemplo, leía un trino de la senadora Esmeralda Hernández del pacto histórico diciendo que esto era una derrota del fascismo. Imagínense cómo cambia la política. Porque durante los últimos 25 años, el fascismo, de acuerdo a la extrema izquierda colombiana, ha estado encarnada en Álvaro Uribe. Entonces ahora una elección de un representante, de un senador del Centro Democrático, es una derrota al fascismo. O sea, ya el fascismo no es el Centro Democrático, sino que es Abelardo de la Espriella. Pero bueno, habla un poco de que es una victoria compartida por esos sectores políticos tradicionales en el Congreso. Pero desde otra perspectiva, Luis Carlos, esto se puede, si lo capitalizan bien, convertir en una derrota, en una victoria narrativa de Abelardo de la Espriella, porque lo que se está diciendo en las redes sociales y como lo están interpretando la mayoría de colombianos que eligió a Abelardo de la Espriella, es que se confirma la tesis de los de siempre contra el proyecto, digamos, renovador de Abelardo de la Espriella. Si eso lo canalizan bien y lo desarrollan bien, me parece que la gente va a entender eso precisamente, que los de siempre ganaron y termina siendo una victoria pírrica para los de siempre si la opinión pública lo lee de esa manera. Me da la impresión, y yo quiero, con lo que usted acaba de decir, refrendarle lo que usted acaba de decir, porque es lo que siento está pasando hoy. Mire el sondeo. 17,000 votos. Julito, ¿cómo le parece la unión del Centro Democrático con el pacto histórico para vencer a Abelardo de la Espriella? Bueno 8%, mala 92%. Es que más allá del realpolitik, de lo que ustedes quieran, 17,000 personas, el 92% está diciendo que esto le pareció mal. A ver,
¿Qué dicen las personas esta mañana en el WhatsApp de Vélez por la mañana en el 312-434-7473? 312-434-7473. Estas son sus opiniones, veamos. ¿Cómo es que se alían con el pacto histórico? Traicionaron a sus votantes, traicionaron a sus bases. Y este es un llamado a los 13 millones de personas que votamos por el Tigre. Si hay que volvernos más antiuribistas que Cepeda, lo hacemos. Pero el peso de nuestro voto no lo vamos a dejar perder frente a politiqueros como los del Centro Democrático que están ahí con curul regalada porque llegaron por lista cerrada. Así de sencillo. Firmes con Abelardo, firmes por la patria y firmes con Vélez por la mañana. Hola Luis Carlos, soy Tati Umaña, periodista desde la ciudad de Ibagué, la ciudad musical de Colombia. Y yo creo que el pacto histórico ganaba con cara o con sello. Y que el expresidente Uribe perdió, como lo hizo en elecciones, la gran oportunidad de ratificar lo que teníamos en el imaginario, el gran colombiano. Muy buenos días, Vélez. Muy agradecido por el programa que tú haces. En cuanto a lo ocurrido ayer, pregunto. El Centro Democrático llegó al Congreso para llenar el vacío que dejó la salida del Partido de los Comunes. Ahí dejo la inquietud. Hola, Luis Carlos, buenos días. Definitivamente muy triste porque mi familia y yo hemos sido siempre el Centro Democrático. De aquí de Medellín como buen antioqueño. Pero esto definitivamente está dando una puñalada al Centro Democrático, porque no nos sentimos representados con la actitud de Álvaro Uribe y su partido. Me parece, ojalá yo esté equivocada, que el presidente Uribe le está pagando el favor a Petro sobre el traslado de prisión de su hermano. Gracias. Bendición. Me parece terrible que se haya juntado el Centro Democrático con el pacto histórico en contra de Abelardo. Me parece terrible. Yo sé que todos tenemos libertad de opinión, de pensamiento, de acción, pero esto no. Una jugada maestra del pacto histórico. Hizo lo que jamás pensamos que iba a hacer, acabar con el Centro Democrático. Ayer hizo lo que hizo. Que se unieron. Esa es una estrategia y muy buena, de verdad, es muy buena, porque acabó con el Centro Democrático. Esperemos las próximas elecciones, las regionales, y se van a dar cuenta que esto se lo vamos a cobrar en las urnas. Y a Uribe, decepción total. Se nos cayó un grande. Pero bueno, así es la política, ¿no? Lo que está diciendo la gente. Mándenos un mensaje ya mismo. Eso, 312-434-7473, Julio. Es una victoria pírrica para el Centro Democrático, Luis Carlos, que no está entendiendo. Es que la política se juega en varias canchas. Entonces hicieron un gol en una de las canchas, pero en la otra los están goleando, que es en ese terreno narrativo, ¿no? Están perdiendo el liderazgo en la opinión pública y perdiendo el favor de la opinión de derecha en Colombia. Y eso pues es muy peligroso a mediano plazo. Tienen la ventaja de que no hay elecciones pues en los próximos meses y no hasta el año entrante, pero de todas maneras, como bien analizaban los oyentes, eso se los pueden cobrar muy duro en esas elecciones regionales. Lo ocurrido en esta elección del Congreso deja una enseñanza que trasciende a los protagonistas de hoy. La política es un escenario donde las alianzas cambian, los intereses se cruzan y las estrategias evolucionan. Lo que ayer parecía imposible, hoy puede convertirse en realidad si las circunstancias así lo exigen. Pero también es cierto que toda decisión política tiene un costo. Los partidos no solo responden ante sus dirigentes o sus congresistas, también responden ante los ciudadanos que depositaron su confianza en ellos, y cuando una decisión sorprende a esa base electoral, inevitablemente se abre un debate sobre la coherencia, los principios y el rumbo que está tomando una colectividad. El Centro Democrático, como cualquier otro partido, tendrá que explicar las razones detrás de sus decisiones y demostrar que éstas responden a una estrategia de largo plazo y no únicamente a una coyuntura. Del otro lado,
El nuevo gobierno tendrá que entender que el Congreso seguirá siendo un escenario de negociación permanente, donde ninguna fuerza política puede dar por sentado el respaldo de los demás, porque esa es la esencia de la democracia. El poder no se conserva únicamente ganando elecciones, también se construye manteniendo la confianza de quienes votaron por un proyecto político, y esa confianza puede fortalecerse o puede empezar a desgastarse cuando las decisiones generan dudas entre los propios simpatizantes. Ahora bien, ¿lo ocurrido anoche representa un cambio definitivo en el panorama político colombiano? Todavía es muy pronto para asegurarlo. Algunos consideran que fue una alianza estrictamente circunstancial, limitada a una votación específica. Otros creen que puede marcar el inicio de una nueva forma de hacer política en el Congreso, donde los intereses coyunturales pesen más que las diferencias ideológicas. Lo que sí parece claro es que este episodio será recordado durante mucho tiempo, no solo por el resultado de la elección, sino por la imagen que dejó. Sectores políticos históricamente enfrentados coincidiendo en una misma decisión. Esa fotografía ya hace parte de la historia política reciente y, seguramente, seguirá siendo objeto de análisis en los próximos meses. La verdadera respuesta no llegará desde el Capitolio, sino desde las regiones. Será en las próximas elecciones donde los ciudadanos tendrán la oportunidad de expresar si estas decisiones fortalecen o debilitan la confianza en los partidos que los representan. Al final, el voto sigue siendo el mecanismo con el que la ciudadanía premia o castiga las estrategias de sus dirigentes. Por eso, más allá de las interpretaciones, este episodio deja una pregunta abierta para todos. ¿Hasta dónde puede llegar el pragmatismo político sin afectar la credibilidad de un partido? Esa respuesta no la darán los analistas, ni los congresistas, ni los dirigentes políticos. La darán los colombianos cuando vuelvan a las urnas. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que lo ocurrido fue una estrategia política válida dentro de las reglas del juego democrático? ¿O piensas que este tipo de alianzas termina alejando a los partidos de las expectativas de sus propios electores? Tu punto de vista puede enriquecer este debate. Si este análisis te aportó contexto y diferentes perspectivas sobre lo que está ocurriendo en la política colombiana, te invito a suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones y compartir este video. Aquí seguiremos analizando los hechos más importantes con argumentos, contexto y espacio para el debate. Nos vemos en un próximo video.